Citas, amigos todos. En esta mañana vamos a hablar del tema de la resurrección de Cristo. Por eso quizás se han notado, se han dado cuenta que los cánticos están relacionados a esta temática para que preparemos nuestros corazones con las verdades bíblicas que hemos cantado a nuestro Dios. A modo de introducción quiero mencionar que la doctrina, y no solamente la doctrina que aparece en los comentarios, sino también el hecho mismo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ha enfrentado diversas objeciones a su veracidad, desde el mismo momento de la sepultura de Jesús. En su intento de evitar que los discípulos hurtaran el cuerpo sepultado de Jesús, y esto se mencionó la semana pasada, lo mencionó el pastor Rafael en la predicación, las autoridades religiosas de los judíos consiguieron que Pilato les asignara una guardia y que sellaran la piedra para asegurar el sepulcro. Esto lo encontramos en Mateo 27, los versículos del 63 al 66. Hermanos, pero contra esas precauciones, ¿verdad?, que tomaron los enemigos de la resurrección, los enemigos del evangelio, Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos. Amén. Como él mismo había profetizado, le había indicado en varias ocasiones a los discípulos y en cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento acerca de este respecto. ¿Qué hicieron entonces los sacerdotes y los fariseos? Conspiraron y sobornaron a la guardia. Dice el pasaje donde aparece este hecho, también en Mateo 28, en este caso, versículos 13 al 15, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Oigan, qué clase de argumento, qué clase de razón. Ni siquiera estos líderes religiosos pensaban que el riesgo en que estaban poniendo a estos soldados, porque era establecido que si un preso se fugaba, ¿verdad?, y en este caso, con el caso de Jesús, no estaba en la tumba, porque se quedaron dormidos, la muerte era segura para ellos. Bien. Y esto fue lo que ellos les recomendaron, ¿verdad? Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, que este es el más antiguo de los argumentos para desacreditar la resurrección del Señor. Otro de los argumentos contra la veracidad de los relatos acerca de la resurrección de Jesús viene de parte de algunos estudiosos, comentaristas, expositores, ¿verdad?, que siguiendo la narración de Juan, indicando o sugiriendo, que la narración que Juan hace en el pasaje que nosotros vamos a ver esta mañana está contradiciendo o está en contradicción con el relato de Marcos. Eso dicen. Bien. Otro argumento contra la veracidad o argumento para refutar el relato de la resurrección expresa de esta manera que las mujeres que fueron al sepulcro se equivocaron, se confundieron de tumba. Entonces, si es así, pues entonces no hay que creer el detalle de la resurrección porque no es real, no es verdadero. Fíjense ustedes que inclusive tratando de quedar bien, lo que quedan es en ridículo, porque
son tonterías, esas son puras tonterías. Bien, ahora, estos falsos argumentos para refutar el relato de la resurrección expresa que las mujeres que fueron al sepulcro no solamente se equivocaron, sino que estos argumentos hallan su debida refutación, hermanos, sin ser exhaustivos. No hay que leer un libro, ¿verdad? Si conocemos la Biblia, cualquiera de nosotros podría, sin hacer un estudio exhaustivo y una discusión exhaustiva, presentar los argumentos correctos. Ahora, sin ser exhaustivos, en pequeñas, fíjense, pero determinadas expresiones, tales como, y no sabemos, vio los lienzos, era necesario que él resucitare o resucitase de los muertos. Son tres expresiones que vamos a ver en el pasaje que vamos a leer. Y esas tres expresiones dan pie para nosotros refutar, ¿verdad? De una manera sencilla, el argumento, estos argumentos básicos. Bien. Yo quisiera entonces invitarles a que retrocedamos en el tiempo, hasta el día de este trascendental momento de la resurrección de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, nos acercaremos a la tumba vacía para observar la escena desde afuera. Pero también entraremos con Pedro y con Juan para observar más de cerca todavía. Espero que percibas que cuanto más nos acercamos a la escena de la resurrección, más provechoso es para la fe. ¿Okay? Más provechoso es para la fe. Y así pasa con toda la Escritura. Cuanto más nos acercamos al registro bíblico, más somos afirmados en las verdades bíblicas y afirmados en la fe, ¿verdad? Cantábamos, dame fe, oh Señor, dame fe. Pues leamos la palabra de Dios, hagamos un método, sigamos una disciplina de estudio diario y nos vamos a dar cuenta cómo Dios va corrigiendo asuntos en nuestra vida que no están bien. Podemos distinguir, ¿verdad?, errores, podemos distinguir excusas, distracciones y diversas circunstancias en nuestras vidas que a veces ocurren en el diario vivir y que no somos a veces conscientes de ellas. O pensábamos que pues no está mal, no me están viendo y cosas como esas. Pero la palabra de Dios es suficiente por la obra del Espíritu Santo que la inspiró y que habla al corazón del hombre aplicando la palabra al corazón, que podemos dar un buen testimonio, un testimonio que glorifique al Señor como resucitados en el Señor Jesucristo, que somos los que verdaderamente hemos confesado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y también creemos la resurrección suya de entre los muertos. ¿Bien? Yo quiero que vayamos juntos a Juan, al Evangelio de Juan en el capítulo 20, los versículos del 1 al 10. Voy a hacer oración y luego nos ponemos de pie para hacer la lectura. Señor, no tenemos verdaderamente ninguna excusa para no haber creído cuando consideramos el tema de la resurrección. Padre, bastaría este pasaje para que las dudas se despejen, para quedar al descubierto, sin excusas. Y podría estar pasando en esta mañana con alguno que todavía o alguna que, Señor, no ha puesto su confianza en ti, en el Evangelio, en el tema de la resurrección de entre los muertos. Padre, pido tu ayuda, pido tu asistencia para que a través de este mensaje pueda hablar con sencillez, con tranquilidad, con gozo, Señor. Oh Padre, por causa de que la vida de Cristo está en cada uno de los que somos creyentes. Sé tú edificando la fe en esta mañana
sé tú afirmándonos en ella, Padre de la gloria, y sé tú haciendo los llamados y las aplicaciones que por tu Espíritu Santo sean pertinentes, porque tuyo es todo el conocimiento en nuestras vidas. Padre, gracias por la lectura que vamos a hacer, pidiendo tu bendición sobre esta palabra, sobre este siervo que va a predicar en esta mañana y sobre toda la congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Estemos de pie para leer la palabra de Dios. Repito que vamos a estar en en Juan 20, versículos de 1 al 10. El título del mensaje para esta mañana es La tumba vacía, un acercamiento a la resurrección de Cristo. Y vamos a ver este pasaje, lo vamos a seguir en 3 puntos que se desprenden del mismo pasaje. En primer lugar, estaremos considerando un breve perfil de uno de los personajes importantísimos en el pasaje, ¿verdad? Que es un perfil de María Magdalena. En segundo lugar, vamos a ver que la muerte y resurrección de Cristo son inseparables y necesarias. Y vamos a ver la necesidad de un entendimiento de la Escritura acerca de la resurrección. Necesitamos tener, ¿verdad?, un entendimiento claro, cada vez más contundente, porque si ya tú has confiado en Cristo, puedes dar por seguro que va a haber personas con las cuales tú tendrás que enfrentarte en un momento dado, que van a poner en duda, ¿verdad?, y con ideas extrañas, que Cristo resucitó de entre los muertos. Eso no es verdad, eso es mentira. Y pues, prefieren creer, por ejemplo, más en la reencarnación, en los ovnis y en toda clase de cosas estrambóticas, y a la luz sencilla de la palabra y a la luz del sentido común son falsas. Pero muchos escogen vivir en esas tinieblas. Quiere el Señor que en esta mañana nosotros, por la palabra, todos en esta mañana, seamos alumbrados. Unos para confirmación de la fe y otros para comenzar quizás, ¿verdad? Como vamos a ver qué pasó con los otros personajes, además de María Magdalena, que hay algo, está pasando algo, porque no debía haber una excusa, una razón para no confiar en el Cristo resucitado, proclamarle, ¿verdad?, como Señor, como Salvador, y entregarle su vida verdaderamente a Él, para salvación y para vida eterna. Vamos entonces a hacer la lectura en esta mañana. Dice esta palabra de Dios: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Fíjense en ese, no sabemos dónde le han puesto, en boca de María Magdalena. ¿Okay? Versículo 4. Versículo 3, perdón. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. De seguro que no hubiese sido yo en llegar primero, ¿verdad? Pero pues gloria a Dios. Pero hay que llegar y el Señor nos ha dado esa gracia, ¿verdad?, para llegar. Dice el versículo 5 que entonces, bajando a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.
Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. ¿Cuál es ese? Juan, ¿verdad? Y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, no habían entendido la Escritura, que era necesario, y eso es importante también en este pasaje, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Bendiga el Señor esta palabra en cada uno de ustedes. Pueden sentarse, amados. Te quiero preguntar, si seguiste con atención la lectura, ¿qué es lo primero? Porque yo te invité a que fueras conmigo a la tumba, ¿verdad? Que íbamos a hacer ese experimento a través del mensaje. ¿Qué es lo primero que has visto en este acercamiento a la tumba? Algunos dirán que la piedra quitada. ¿Sería eso? Hermanos, a María Magdalena. A María Magdalena. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un perfil breve de María Magdalena como el primer punto para este mensaje. Enfoquémonos por un momento en ella, en María Magdalena. Ella fue la primera persona testigo de la resurrección. Es lo que nos dice el versículo 1 allí. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Tuvo ese privilegio. Luego, la primera persona en ver al Cristo resucitado, en el versículo 14 también se nos habla que no solamente fue la primera en llegar y ver el sepulcro que estaba vacío, obviamente, sino que también más adelante, y esto es tema para la próxima predicación al pastor que le corresponda, en el versículo 14 también se nos habla de un encuentro de María con el Señor. El primer encuentro que el Señor tuvo con alguna persona fue ¿con quién? Con esta María Magdalena. ¿No te parece que es un privilegio? Sí que lo es. Amén. Los 4 evangelios la honran a ella al mencionarla como la primera mujer en venir a la tumba para ungir al cuerpo de su Señor. Los 4 evangelios mencionan este hecho. Ninguno pasa por alto esta muestra de su afecto, de su amor, de su interés por su Salvador. ¿Bien? Al punto que por causa de ese amor, ella fue temprano, se tomó todas las cosas que a veces no nos tomamos porque es muy temprano, ¿verdad? Pero ella fue muy temprano a la tumba con la intención de ver al Señor. Fíjense que ella no tenía la expectativa de que no iba a encontrar a Cristo, sino que lo iba a encontrar. ¿Cómo era su fe acerca de la resurrección? Quizás como la de muchos de nosotros, que hemos confiado en Cristo, conocemos muchas cosas de la resurrección, ¿verdad? Pero a veces cometemos errores y no es que no los cometamos porque todos los cometemos y yo los cometo, ¿verdad? Pero que pasamos por alto muchas veces la realidad de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y si mi fe está basada, tiene como base y fundamento esa verdad bíblica, y como vamos a ver después junto con la muerte de Cristo y su resurrección entonces, pues no hay razón para que nosotros hagamos y cometamos pues ciertos deslices y ciertos olvidos. No estamos exentos y podemos identificarnos bien con este personaje María. ¿Bien? De esta mujer nos dicen los evangelios que ella era de Galilea, de la región de donde era Jesús. ¿Bien?
El Señor había expulsado de ella 7 demonios, pero en ningún lugar de las Escrituras acerca de ella nos dice nada de que estos fueran espíritus de enfermedad. Bueno, de enfermedad sí, pero de inmoralidad. Porque hay una mala recomendación, si pudiéramos decir, de María, una impresión equivocada que tienen muchas personas acerca de María Magdalena. Y en un sentido, María Magdalena, a nivel general, es un ícono de la inmoralidad, de una mujer fácil, de una mujer pervertida, de una mujer, pues, como dicen por allí, de mala calaña. Pero lejos de la verdad está ese, ¿cómo se llama? Tener un perfil de ella como ese, porque la palabra no nos da pie ni nos dice en ningún momento. Por el contrario, ella recibió un gran favor del Señor. Era una mujer atada por 7 espíritus demoníacos y Jesús sacó esos 7 demonios de su corazón y desde entonces ella, junto con otras mujeres que menciona la narración bíblica, no este pasaje, pero en los otros evangelios sí se nos mencionan otras mujeres que andaban con Jesús, seguían a Jesús y a quienes también Jesús le hizo grandes pues, milagros y que eran las que financiaban, vamos a ponerlo así, pues el ministerio de Jesús. María Magdalena era una de ellas, de estas mujeres. Es decir, que lejos de ser pues, una mujer sin ningún valor, ¿verdad? Como a veces se ven a estas personas así, era una persona que fue muy bendecida por el Señor Jesucristo. Y ella entonces servía, era un privilegio para ella servir, como quien por causa del amor se da y sirve. Amén. El evangelista Lucas añade que estas mujeres, y siempre que las menciona o se mencionan, María es la primera que aparece en la lista. Fueron testigos oculares de la muerte de Jesús. Bien, mencionando siempre a María Magdalena. Bien, fueron testigos oculares, estuvieron allí cuando aún los discípulos, cada uno fue esparcido, no estaba. María Magdalena y estas otras mujeres, perdonando la expresión, podemos decir, este junte, este combo o convite, siempre estaban juntas y estuvieron allí, vieron, ¿verdad?, la atrocidad que hicieron con nuestro Señor Jesucristo y se mantuvieron viendo dónde ponían al Señor Jesús. Entonces, ¿sabía o no sabían estas mujeres, que fueron las mismas que entonces vinieron a la tumba para embalsamar, vamos a ponerlo así, para añadir ungüentos a Cristo? ¿Sabían ellas dónde era el sepulcro o estaban en un sepulcro equivocado? ¿Qué piensan ustedes? Es evidente por el pasaje. Allí no lo dice, ¿verdad? Pero cuando vemos por analogía de las Escrituras otros pasajes que hablan de lo mismo, no es difícil ver que un evangelista agrega, ¿verdad?, un punto de vista y agrega una información que no necesariamente no comparte otro de los evangelistas, no porque no sea verdad, sino porque no lo considera por dirección del Espíritu Santo, no consideraba que ese era el enfoque que debía ser. Bien. Pero gracias a Dios que los otros evangelistas sí las mencionan, y es claro y evidente que estuvieron no solamente María dando la impresión de que eso es un error y una equivocación y una contradicción, porque los otros mencionan más de una mujer. ¿Bien? Marcos menciona 2. Y así por el estilo, los otros evangelistas mencionan más de una. Así que Juan se equivocó porque María no era la única. Por lo tanto, eso no hay que ponerle un signo de interrogación. No podemos creer cosas como esas porque están contradichas por otros 3. Pero no es así, hermanos.
No es necesariamente así. En cuanto nosotros vamos a las Escrituras y vemos todo el panorama, no nos quedamos debajo de un árbol, sino que damos una caminata por todo y vemos todas las frutas y comemos de esta fruta y de aquella, ¿verdad? Nos adentramos en el bosque y tenemos un paseo que disfrutamos, porque es una analogía a lo que es la palabra de Dios, estudiarla de esta manera. ¿Bien? También Lucas añade que estas mujeres volvieron al sepulcro, María Magdalena entre ellas. Y esto aparece, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, versículo 1 y versículo 10. ¿Cuál fue entonces, hermanos? Ya tenemos refutado, ¿verdad? Refutada la objeción, la mentira, ¿verdad? De que Juan se contradice, ¿verdad? Con relación a los otros evangelistas, pensando y diciendo que había ido una sola mujer, en este caso María Magdalena. Ya eso está pues refutado. ¿Bien? ¿Cuál fue entonces la reacción inmediata de María Magdalena cuando vio quitada aquella piedra del sepulcro? Hermanos, salir corriendo. ¿No fue eso lo que hizo? Fue a salir a decir lo que ella imaginaba que había ocurrido. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Es lo que el versículo 2 nos desarrolla para cada uno de nosotros en este pasaje. Bien. Ahora, los otros tres evangelistas indican, como ya les había dicho, que fueron varias mujeres al sepulcro, María Magdalena entre ellas. Juan solo entonces escoge mencionar a María Magdalena, pero las palabras de esta a Juan y a Pedro, no sabemos dónde le han puesto, indican que había otras mujeres con ella, porque está expresado en plural. ¿Bien? Ella no fue y dijo, y no sé dónde le pusieron. Fue y dijo, y no sabemos dónde le pusieron. Y ella corrió sola, las otras mujeres se quedaron. En el contexto de los otros evangelios, no es difícil identificar que eso es así. Juan escoge no mencionarla, y está bien, pero los otros evangelios, como les dije, nos añaden lo que pensamos que falta o lo que pensamos que es una contradicción. ¿Bien? Ella salió corriendo con una impresión hecha a primera vista, sin observar y sin corroborar. No hizo un acercamiento cuidadoso y atento, quedando persuadida por una falsa conclusión. Se han llevado el cuerpo del maestro y no sabemos dónde le han puesto. ¿Bien? Por ahora vemos a una María Magdalena que había perdido su enfoque, porque cuando ella fue a los discípulos, lo que ella debió haber dicho, porque fue lo que debió verdaderamente haber pensado, ¿verdad? Y asociado como verdad, que Cristo había resucitado, pero no fue a los discípulos y les dijo, fui a la tumba, la encontré vacía, la piedra rodada, la tumba vacía, porque Cristo, como dijo, se ha levantado de los muertos. Le dijo eso a ella y a los discípulos varias veces. Pero como María también somos nosotros, que oímos, vemos la palabra, la estudiamos y a veces somos muy selectivos en lo que nosotros queremos escoger de la palabra. Vemos que esto es lo que nos conviene y no aquello. No estoy diciendo que eso fue, ella estaba muy dolida, ¿verdad?
y por causa, y por estas razones, o porque sencillamente lo olvidó de momento. ¿No te pasa a ti? Tienes una situación emergente y no sabes qué hacer. Y en vez de orar a Dios, ¿qué haces? Buscas todas las posibilidades fuera de la presencia del Señor y del aval del Señor. Y por último, entonces te acuerdas cuando ya no hay otra cosa que hacer o en qué pensar y quizás entonces oras al Señor. Esto es por dar un ejemplo. Quizás no sea así con cada uno de nosotros, pero fue con María así. Era un ser humano. Esto no quiere decir que ella no amara al Señor. No quiere decir que ella hubiese escuchado que Jesús dijo que iba a resucitar. Pero en ese momento, todo eso quedó a un lado. Así que, identifícate con María si ha sido así, ¿verdad? Y es asunto de ser más cuidadoso, más atento. En la medida en que meditamos más, pensamos más en la palabra del Señor, cuando la leemos, más podemos apropiarnos de estas verdades y llevárnoslas con nosotros cuando salimos a donde sea, y podremos entonces así hacer que nuestra fe sea expresada. ¿Bien? Vamos entonces, quiero decirles que estaba María ante un milagro cuando llegó al sepulcro. No fue un milagro que Jesús se levantara de entre los muertos, como había dicho. Era una maravilla. Pero a veces nos olvidamos. No vemos que lo que está pasando en nuestras vidas es un milagro que el Señor está haciendo. Yo quiero, como persona resucitada por el Señor, por causa del Evangelio, dar gloria a Dios y dar una ilustración de lo que quiero decir. Porque creemos en los milagros o no creemos. ¿Sí? Lo que pasa es que pensamos y creemos, ¿verdad? Que el milagro sea una cosa tan grande, que tengamos algo tan extraordinario, ¿verdad? Que diga, wow, que los demás puedan decir, wow, qué clase de fe tiene este o esta. Pero no siempre es así. Dios hace pequeños milagros en nuestras vidas. Él ha prometido estar con nosotros siempre. ¿Bien? No nos desampara, no nos deja. Y el Cristo que está sentado a la diestra del Padre y ha resucitado y ascendido a los cielos, conoce tus necesidades, tus circunstancias y sabe cuándo y cómo obrar para favorecerte, para que tengas tu milagro, ¿bien? Que no tiene que ser extraordinario, pero sí que llena tus necesidades. Amén. María, en vez de haberse ido como se fue, agobiada, preocupada, porque no vio el milagro, pudo haberlo visto y entonces ir con alegría y con gozo a decir, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Gloria al Señor. Bien, o sea, tenemos que aprender a ver los milagros en las circunstancias de nuestras vidas para salir de lo que por naturaleza en nuestro ser es muchas veces la primera reacción que tomamos, de molestarnos, de airarnos, de buscar a quién echarle una culpa, etc. Amén. Tomemos esto como ejemplo. En el caso de María Magdalena, podríamos decir pues que fue así. En segundo lugar, después de haber visto este perfil de María Magdalena, quiero que veamos la muerte y resurrección de Cristo como inseparables y necesarias. Fíjense ustedes, y voy a dar un salto en el pasaje, en la reflexión en esta mañana, para ir al versículo 9. ¿Bien? Dice el versículo 9, porque aún no habían entendido la Escritura.
pero esa no es la parte específica, sino que era necesario, lo que la Escritura decía, y lo que Jesús también dijo, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Bien? Eran necesarias y son necesarias dos cosas en cualquiera persona que dice que su confianza está en Cristo, que su salvación está segura, porque tiene que ser así. No podemos basar nuestra salvación solamente en que Cristo murió. Yo he creído en que Cristo murió por mis pecados, sino que se juntan dos cosas y era necesario que el Cristo que murió, en el cual hemos puesto nuestra confianza, ¿verdad?, también haya resucitado. Y lo dice la misma palabra. Era necesario, y la Escritura lo establece, que Él resucitase de los muertos. Porque creer solamente en Cristo, en su muerte, no es suficiente. Porque entonces, si no cuenta la resurrección, ¿qué vida vamos a recibir? Si por causa de su muerte, de su resurrección, Él volvió, ¿verdad?, a la vida, a tener la vida, una vida nueva, una vida cambiada, glorificada. Y es la realidad con cada persona que escuche el Evangelio y cree estas verdades fundamentales del Evangelio, reconociendo, ¿verdad?, con dolor en su corazón y con arrepentimiento que es pecador, pero que el Hijo de Dios, en el plan eterno y amoroso de Dios, envió a su Hijo. ¿Para qué? Para ser nuestro sustituto al llevar nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, dice la palabra, pero también dice, y resucitó para nuestra justificación. Bien. Si no creemos en la resurrección o no le damos valía, no le damos valor, nos olvidamos que tenemos un sumo sacerdote a la diestra del Padre, que nos justificó y que intercede y que aboga por nosotros a cada momento de nuestras vidas. ¿Se dan cuenta entonces? Y esto está claramente en el pasaje. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no se debe tratar como un tema desconectado de su gloriosa resurrección de entre los muertos, ni viceversa. Porque podemos, por el contrario, alegrarnos con la resurrección. Oh, pero eso de creer que Él murió por mis pecados, si todavía yo no estoy convencido de eso, pues ¿cómo vas a ser justificado si no crees que Cristo pagó la deuda tuya? Todavía estás embrollado, perdonando la expresión. Porque eso es lo que pasa. La vida de la persona sin Cristo es un embrollo. No tiene amistad con Dios, no tiene la paz de Dios. Necesita no solamente la muerte de Jesucristo en su favor, creyéndolo, sino la resurrección gloriosa, creyéndola también, para estar cubierto en todo momento, tanto allá arriba como acá abajo. Gloria a Dios. Ambos eventos son trascendentales en la historia de la redención y ambos se complementan. Ambos eventos, hermanos, la proclamación del Evangelio desde sus inicios los ha mantenido juntos, estos dos principios, estas dos doctrinas y realidades, juntos y complementarios, el uno para el otro. Dice la palabra de Dios, como ya me referí en Romanos 4, versículo 25, el cual, dice el apóstol Pablo, hablando de Cristo, fue entregado. Su muerte es por haber sido entregado en su muerte, ¿verdad? Fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Dice también el apóstol Pablo en ese gran capítulo en 1 Corintios 15 acerca de la resurrección de entre los muertos. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros
pecados, porque no has sido justificado, has sido perdonado, pero la justicia de Dios no te ha sido entonces aplicada. Si no crees, pues no estás completamente salvo, ni siquiera, porque la salvación no es un asunto de que estemos incompletos, de que todavía me falta. Yo he oído personas decir, bueno, a mí todavía me falta. Bueno, pues si te falta no eres, porque o somos salvos o no somos salvos. ¿Bien? Y creer en este complemento de doctrinas y verdades que se mencionan y que son lo que es la esencia del Evangelio, es importante que lo tomemos en consideración. A mí me encanta y me fascina, perdónenme que es que me estoy poniendo viejo, pero las manos no me ayudan también. Me encanta el testimonio de adoración que nosotros cantábamos con frecuencia aquí en nuestras reuniones como Iglesia del Señor. Cristo, moriste en la cruz, resucitaste con poder. ¿Se acuerdan de ese cántico? Tenemos que retomarlo y cantarlo con más frecuencia. ¿Bien? Ambos eventos juntos, ¿cierto? Para proclamarlas en un cántico que adora a Dios. Ambas doctrinas complementándose entre sí. De esto se trata el Evangelio, de la muerte y la resurrección de Cristo. Lo uno sin lo otro no es el Evangelio verdadero. Es un Evangelio incompleto que no te va a salvar incompletamente, porque entonces no eres verdaderamente salvo. Dios no salva a cuentagotas. El Evangelio está dispuesto para que lo creamos completamente. Amén. La resurrección de Cristo es un poderoso mensaje porque nos dice que el Padre aceptó la muerte de Jesús en la cruz como pago por la deuda de tus pecados y los míos. Algo así como el sí y amén del Padre a la declaración de nuestro Salvador Jesucristo para los creyentes. Allá en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es. La resurrección de Jesucristo viene a ser la vindicación de la fe en los creyentes, de que Cristo pagó completamente, absolutamente seguros de que nuestra fe no es vana, hermanos. ¿Está tu fe fundamentada en que Cristo murió por nuestros pecados? Pero por los tuyos específicamente, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es lo que el apóstol Pablo nos define como lo que es el Evangelio de las buenas nuevas. 1 Corintios 15, 3 y 4. ¿Cuál fue la reacción entonces inmediata de los discípulos Pedro y Juan cuando oyeron? El otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, en el pasaje, porque lo expresa como un comentario Juan, no es otro que el mismo apóstol Juan, que es el que está escribiendo. ¿Bien? Vemos la sencillez, vemos la humildad, vemos el compromiso y la intención de que toda la gloria sea de Dios en todo. ¿Bien? Y él se queda tras bastidores, se queda en el anonimato, no menciona su nombre, pero es de él mismo que él está hablando, ¿verdad? De una manera disimulada. ¿Bien? Dice entonces en el versículo que fueron a verificar lo que se les había dicho, lo que María Magdalena les había dicho. Salieron corriendo y Juan llegó primero, que es lo que vemos en los versículos 3 a 4. Dice, y bajándose, agachándose a mirar, Juan, que llegó primero, vio los lienzos allí, pero no entró. Versículo 5. Este vio, o sea, este ver allí, de que él vio, significa una mirada rápida o distraída. Pues llegué y miré.
se conformó en un sentido con eso. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, como sabemos que Pedro era, es mandado. Bien. Pedro no lo pensaba dos veces, no pedía permiso, se colaba en la fila, si pudiéramos decirlo así, ¿verdad? Como vemos aquí. Juan llegó primero, pero él se le coló y se entró para allá, sin preguntarle. ¿No vienes conmigo de una vez? No, él entró. Y dice la palabra que entonces vio los lienzos puestos allí, versículo 6. Ahora, este vio otra vez, es distinto. Este ver de Pedro es distinto. Es una palabra diferente en el griego que también se usa para ver, pero sugiere más que una mirada rápida. Implica algo más. Estar allí, mirar, pero más que mirar, observar. Ponderar lo que se está viendo. Mirar fijamente cualquier cosa para descubrir lo que eso es. Y estar luego satisfecho de haberlo visto. ¿Bien? No, yo llegué hasta aquí, yo tengo que entrar a ver. Nosotros decimos eso muchas veces en otros contextos y para otras cosas. ¿Cuánto más podemos y debemos acercarnos a la palabra de Dios y en asuntos tan fundamentales como este y tan trascendentes como lo que es la doctrina de la expiación de Cristo, de nuestros pecados en Cristo y la justificación, verdad, nuestra por la resurrección de entre los muertos? Deberíamos verla y analizarla, meditarla y estar más tiempo en el sepulcro vacío que lo que estamos, hermanos y hermanas en el Señor. Podemos entonces ver a Pedro tratando de encontrarle un significado a los lienzos y al sudario que quedaron atrás cuando Jesús se levantó de entre los muertos. Antes de que Juan finalmente decida entrar, porque todavía estaba afuera, lo vemos todavía afuera allí mirando, Pedro adentro ya, entremos nosotros también al sepulcro. Hasta ahora hemos permanecido fuera dándonos cuenta de la reacción apresurada de María, la timidez, quizás la timidez de Juan y su mirar indiscreto hacia adentro del sepulcro. Y a Pedro, quien haciendo honor a su temperamento impulsivo, entró y miró más detenidamente, buscando un significado a aquella escena de los lienzos, que era lo único que quedaba allí, porque Jesús ya había resucitado de entre los muertos. Entremos nosotros también por medio de la lectura. ¿Qué vemos? Vamos a ver el versículo 6 y 7 en este capítulo 20. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en una parte, en un lugar aparte. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto aquí? Podemos ver que Pedro, tratando de encontrar un significado, se detuvo, anonadado, pudiéramos decir allí, para ver el significado, como quien medita, hermanos, como quien todavía ve y encuentra que algo está raro. ¿Bien? Ese era el mirar con que Pedro miraba. Él no había creído en la resurrección de Cristo, aunque había escuchado, como lo había escuchado a María Magdalena y Juan y los demás discípulos, que él dijo: os es necesario que yo muera y que resucite el tercer día. Pero ellos no creían eso porque ellos estaban enfocados en el reino de Dios o en el reino de los cielos que vendría y que ese Mesías traería a la tierra. ¿Ven? Estaban en cierta medida confundidos. No es que ellos no tuvieran una actitud, un corazón para creer. Era que habían oído estas cosas y no las habían ponderado hasta que ahora están en una circunstancia, en una encerrona, podríamos decir.
ahora no pueden ir más allá de donde han ido. ¿Y qué van a hacer? Y miraban esas evidencias que tenían allí delante. Bien. Si nos acercamos más nosotros a la descripción de las ropas, de los lienzos, veremos dos cosas importantes que señalar sobre este detalle que Juan se detiene a describir. Ya lo vimos en los versículos 5 y 6, que los discípulos vieron, ¿verdad?, lo mismo. Pero es interesante que uno vio de una manera o vio algo, pero otro vio más allá. Y el discípulo a quien amaba a Jesús, por causa de que él también amaba a Jesús, tenía un corazón amoroso, un corazón tierno. Y por la actitud de su corazón frente de lo que se estaba pasando allí, pues su amor le hizo ver, dice la palabra de Dios, que creyó. Vio y creyó. ¿Okay? En primer lugar, estos lienzos constituyen un argumento contundente para refutar, recuerden que les dije, la teoría del robo del cuerpo de Jesús. La presencia y posición de los lienzos en la tumba era más consistente con una resurrección que con un arrebatamiento apresurado del cuerpo de Jesús. La escena no es de un tirar las vendas por aquí y por allá, dar alones para llevarse el cuerpo, sino de orden. No era una escena de desorden. Y eso le tenía que haber llamado la atención. La escena era una de perfecto orden. En segundo lugar, la descripción de la escena da a entender que que Jesús abandonó los lienzos, deslizándose de ellos, quedando estos en la posición en que estaban cuando cubrían, ¿verdad?, como envoltura, el cuerpo de Jesús. Una vez más, la escena era más conclusiva de una resurrección que de una tumba profanada. La providencia de Dios ordenó estos pequeños detalles, de modo que se convirtieron en las pruebas más completas contra la mentira, que desde el principio de la muerte de Jesús y su enterramiento, su sepultura, los sacerdotes patrocinaron, ¿verdad?, en que se regara por todos lados, que el cuerpo de Jesús había sido robado por los discípulos. Si el cuerpo hubiera sido robado, los que lo llevaron no se habrían detenido a dejarlos las ropas allí y a envolverlas otra vez y ponerlas en los lugares separados donde estaban. Eso era muy trabajoso, llevaba demasiado tiempo y entendemos que había una guardia vigilando. ¿Cómo hubieran entrado? O sea, se contradice más y más y se hunde más y más el que pone los argumentos falsos que el que va a la Escritura a ver si esas falsedades son así. Y quedan en vergüenza, hermanos. Apreciemos, valoremos la palabra de Dios cuando la vemos en su verdadero y correspondiente contexto. ¿Sí? En tercer lugar, vamos a ver la necesidad de un entendimiento de la Escritura acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Leímos el versículo 9 y vuelvo y lo leo otra vez. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Bueno, finalmente, Juan entró al sepulcro y vio y creyó, dice el versículo 8. Él vio, es otra palabra del griego usada para ver, diferente a las otras dos.
diferente a las anteriores. Es más que una mirada rápida, es más que un observar con detenimiento, buscando un significado, ¿verdad?, de lo que habían visto, como hizo Pedro. Así era su mirar. Este mirar, este ver del apóstol Juan, tenía como un significado que significa morar con comprensión. O sea, detenerse y permanecer. Y comenzar a comprender cosas y recordar posiblemente cosas que Jesús ya les había dicho. Y ahora como que las puede comenzar a relacionarlas y verlas cumplidas. ¿Bien? A eso es a lo que se refiere, que entonces él creyó. ¿Bien? De seguro, lo más que reconocen los comentaristas es que cuando dice que creyó, es que ciertamente su corazón se convenció al mirar todo allí de que Jesús había resucitado en verdad. ¿Bien? No había otra manera de explicarlo. Hasta este punto de su experiencia con Jesús, aunque lo habían oído predecir su resurrección en varias ocasiones, y aunque conocían por las Escrituras que habría resurrección de los muertos, ellos tenían otro entendimiento, otra idea de cómo sería la resurrección. La creencia popular entre los judíos era que la resurrección de los muertos para entrar en la gloria y la inmortalidad sería se produciría al fin de los tiempos, al fin del mundo, en lo que se llama la resurrección general, no antes. ¿Bien? Pero algo estaba comenzando a hacerse claro delante de sus ojos en esa mañana, dentro del sepulcro vacío, frente a aquellos lienzos y aquel sudario. Adiós. Jesús no está aquí. No está aquí. La evidencia de los lienzos y el sudario es contundente de que su cuerpo no ha sido robado. La evidencia de los lienzos y el sudario es clara de que Él ha resucitado de los muertos. Juan creyó en la resurrección de los muertos. Quizás tenía dudas o tenía cosas a nivel doctrinal. No era un teólogo para ese tiempo, que no tenía claro, pero en su corazón creyó que verdaderamente Jesús había resucitado. Es posible que tu fe sea correcta, o por lo menos sea cierto que tú eres un creyente, pero ¿cuántas dudas tienes? ¿En cuántos enredos de doctrina quizás tú te encuentras? Porque necesitas un acercamiento a las Escrituras. ¿Bien? Necesitas buscar, necesitas ver, necesitas comparar una doctrina con otra, ver el contexto de los pasajes, con oración, con tiempo, sin apuro, quedándote allí, morando allí, ¿verdad? Y viendo la Escritura, meditándola. ¿Bien? Entonces, Juan verdaderamente creyó en la resurrección de Cristo, hermanos, porque él no tenía otra explicación que esa, pues, si él no está aquí. Y la lógica, quizás lo meditó lógicamente, no sabemos, pero se convenció. Y quizás las escrituras que él conocía del Antiguo Testamento y las conversaciones en las cuales Jesús les había hablado de que él resucitaría, vinieron a su corazón como obra del Espíritu Santo. Y entonces él las asoció y no le quedó escapatoria. Y creyó entonces en la resurrección de Jesucristo. Quiera el Señor que si tú estás en esta mañana aquí sin Cristo, te encuentres, llegues a ese punto de encontrarte sin escapatoria en cuanto al perdón de tus pecados, porque solamente
Dios ha dado un nombre bajo el cielo a los hombres en que podemos ser salvos, en Jesucristo. Y no solamente para que creamos en el perdón de nuestros pecados, sino para que también sepamos que Cristo es nuestra justicia, nuestro abogado delante del Padre. La resurrección es una verdad fundamental para nosotros los cristianos. Los que no creen en la resurrección simplemente mejor dicho, los cristianos no creen en la resurrección simplemente porque se sienten obligados a creer. Algunas personas creen en la resurrección, ¿verdad? Sencillamente porque se sienten obligados. A veces un predicador mismo los acosa. Pero esto no es cuestión de eso. Esto es cuestión de un encuentro con el Señor. De venir a la tumba y darse cuenta, Cristo no está allí. ¿Y dónde está? A la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Bendito es su nombre. Gloria al Señor. Los creyentes creemos en la resurrección de Cristo, no por obligación, sino porque es cierta. Y no hay otra explicación razonable para estos eventos que son descritos en nuestro pasaje de esta mañana y por toda la Biblia. La experiencia de la resurrección es para ahora entonces. Hermanos, amigos, oyentes. Ciertamente de eso hablaban las Escrituras y lo vamos entendiendo y lo creemos. Nosotros nos encontramos frente al cumplimiento del Salmo 16, versículos 10 y 11. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bastaría leer el primer sermón de Pedro el día de Pentecostés en Hechos 2. Lo estudiaron inclusive los que asisten fielmente a la escuela dominical los domingos, para ver la comprensión clara de las Escrituras del Antiguo Testamento que desplegó el apóstol Pedro ante aquella multitud que le oía. Primero no creyó, no creía. Tuvo que convencerse y verdaderamente se convenció y se convirtió, y lo vamos, de seguro que lo van a estar viendo en las próximas predicaciones. Cuando tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. ¿Ven? Eso cambió su vida, cambió su mente, cambió sus expectativas. ¿Bien? Cambió todo en su vida. Vieron y creyeron. No solamente él, sino los demás discípulos. Y todo esto es tema para las próximas predicaciones que tenemos todavía por delante en esta serie. Más tarde, tanto María Magdalena como todos los discípulos fueron confirmados con su presencia, con la presencia corporal de Cristo. La fe de ellos fue edificándose, fue pasando, mejor dicho, y edificándose de una idea hasta una convicción que los cambió. ¿Bien? Y los convirtió en testigos audaces y en adoradores verdaderos y gozosos del Señor Jesucristo. La mayoría de los que estamos aquí en esta mañana nos contamos entre los que hemos aceptado o recibido por medio de la fe, una fe simple, el mensaje del Evangelio, de la resurrección de Cristo, de la vida y muerte de Cristo y su resurrección de entre los muertos. Ahora, nosotros no vimos a Cristo vivo, tampoco lo vimos morir por nuestros pecados, ni vimos la tumba vacía. Posiblemente en esta mañana la hayamos visto. Quiera el Señor que su Espíritu esté obrando
y que haya sido así a través de esta predicación, que tú hayas entrado a la tumba y te convenzas y que Dios haga la obra en tu corazón de persuadirte por su Espíritu Santo que no hay escapatoria. ¿Has creído o todavía eres incrédulo o incrédula? A eso tuvo que llegar la fe de estos discípulos. Pero qué bueno que conocieron al Cristo resucitado. ¿Bien? Entonces, no obstante, la escena de la tumba vacía y los lienzos allí nos recuerdan a cada uno que, aunque no le hayamos visto, Él vive. Jesucristo vive. Jesucristo volverá. Amén. Y cuando venga, entonces le veremos resucitado. Aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios que le fue revelada a este mismo evangelista, pero ya para cerrar las escrituras, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice así, de todas las que decía el Apocalipsis y las que hemos estado viendo esta mañana. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué deleite, qué goza, qué gozo, qué honra para el Señor, ¿verdad? Y qué privilegio que nosotros podamos creer de esta manera, que hayamos creído de esta manera y esperemos al Señor, porque Él va a volver. No es cuestión de saberlo no te va a cambiar. Necesitas meditar, reflexionar, rogar por la gracia de Dios para contigo, para que te llegue esa persuasión, ese convencimiento, como lo enfrentó el apóstol, el discípulo Juan, ahora apóstol, ¿verdad? En este pasaje que hemos visto en esta mañana. Rinde tu vida a Cristo. No tienes que saberlo todo. Él va a hacer los cambios. Él te va a ir dando el conocimiento de poquito a poquito, pero necesitas, en primer lugar, ese encuentro con Cristo, que cambiará tu mente y tu corazón y te dará la herramienta, la obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, para que ahora puedas leer, comparar, entender y ser edificado en la fe de Cristo. No vemos a Cristo los que estamos aquí en esta mañana, pero los que hemos confiado en Él, le podemos recordar en su muerte y en su resurrección en esta mañana. Y lo vamos a hacer de esta manera tan gráfica, que tenemos una vez al mes, ¿verdad? Que no es un rito, no es una costumbre, es una oportunidad que tenemos para de una manera dramatizada, de una manera objetiva, expresar delante de Dios y los unos para con los otros esta santísima fe en el Señor Jesucristo. Porque ciertamente al participar de la cena, eso es lo que hacemos. Lo podemos ver desde su palabra y les invito a los creyentes, a los que ya son creyentes en Cristo Jesús y han recibido bautismo por inmersión en agua, ¿verdad? Que vayan conmigo a 1 Corintios, donde el apóstol Pablo instruye acerca de la cena del Señor, ¿ok? Para que no participemos indignamente, para que no nos cojamos el riesgo de recibir juicio, disciplina sobre nosotros. Es un asunto muy serio lo que el Señor hizo para nosotros y por nosotros. Tenemos que valorarlo.
Y esta es una manera de hacerlo, ¿verdad? A la vez que recordamos y nos regocijamos en el Señor. Todos los creyentes verdaderos en Cristo Jesús tienen ahora un espacio, porque es lo que el apóstol Pablo enseña aquí, para que reflexionemos, ¿bien? Por un momento, si estamos en la fe, ¿bien? Y pongamos nuestra vida en orden con el Señor, y entonces participemos de la cena del Señor. Doy un espacio para ello, y entonces pasamos a la cena como tal. Santo Dios. Toda potestad te ha sido dada a ti, oh Señor Jesús. Y toda obra de conocer, Señor, los corazones es prerrogativa del Espíritu Santo. Y en esta hora, Señor, quiero rogar para que al escudriñar nuestros corazones podamos ver la obra de justificación que Cristo hizo por nosotros, como hablábamos en esta mañana desde este pasaje. Señor, y ponernos a cuentas y participar de una manera digna de la cena del Señor, oh Padre. En el nombre de Jesús pido que bendigas este tiempo y bendigas cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.